Hay muertes que cierran un capítulo, y hay muertes que encienden una leyenda inextinguible. En la mañana del 30 de mayo de 1431, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, una joven de 19 años fue atada a un poste de madera sobre una alta pira. Miles de personas, soldados ingleses, clérigos franceses y ciudadanos comunes, se habían congregado para presenciar el espectáculo. La joven no era una princesa de sangre, ni una noble de cuna. Era una campesina analfabeta de una aldea remota. Pero en los 2 años anteriores, esta muchacha se había convertido en el alma de Francia, una jefa militar visionaria que había cambiado el curso de una guerra que duraba ya casi un siglo. Era Jehanne, la doncella, Juana de Arco, y estaba a punto de ser quemada viva como hereje, idólatra y apóstata por un tribunal de la Santa Inquisición, presidido por hombres de su propia nación. Mientras las llamas comenzaban a lamer la leña a sus pies, su último grito no fue una maldición ni un lamento, sino el nombre de Jesús, repetido una y otra vez hasta que el humo y el fuego la silenciaron. La historia de su muerte es una de las mayores paradojas de la historia. ¿Cómo pudo la salvadora de Francia, la mujer que guió a su rey a la coronación, ser entregada a sus enemigos y condenada por la misma iglesia que ella decía servir? Fue una víctima de la política cínica, un peón sacrificado en el gran tablero de ajedrez entre Francia e Inglaterra, ¿o fue su caída el resultado inevitable de un sistema que no podía tolerar a una mujer que afirmaba recibir órdenes directamente de Dios, sin la mediación de reyes o sacerdotes? Su juicio no fue un simple proceso legal, fue un combate teológico, una autopsia de su alma realizada en público por los teólogos más astutos de la época. Intentaron atraparla en una red de contradicciones, despojarla de su fe y demostrar que sus voces celestiales no eran más que susurros del diablo. Para entender las llamas que consumieron su cuerpo, debemos primero entender el fuego que ardía en su espíritu. Debemos seguir su viaje imposible desde los campos de Domremy hasta el campo de batalla de Orleans y la catedral de Reims, y finalmente a la celda de su prisión en Rouen, donde se enfrentó a su prueba más grande, no contra soldados ingleses, sino contra el poder combinado de la Iglesia y el Estado, abandonada por el mismo rey al que le había entregado una corona. Para comprender el fenómeno de Juana de Arco, es imperativo sumergirnos en la Francia de principios del siglo XV, una nación desgarrada, humillada y al borde de la inexistencia. La Guerra de los 100 Años, un conflicto dinástico intermitente con Inglaterra que había comenzado en 1337, había entrado en su fase más desesperada para los franceses. La situación era catastrófica. En 1415, en la batalla de Agincourt, la nobleza francesa había sido masacrada por los arqueros ingleses de Enrique V. El rey de Francia, Carlos VI, apodado el Loco, sufría ataques de demencia que lo incapacitaban para gobernar. Su esposa, la reina Isabel de Baviera, en un acto de traición sin precedentes, firmó en 1420 el Tratado de Troyes. Este tratado desheredaba a su propio hijo, el delfín Carlos, y reconocía a Enrique V de Inglaterra y a sus herederos como los legítimos sucesores al trono de Francia. El país quedó brutalmente dividido. El norte y el oeste, incluyendo París, estaban bajo el control de los ingleses y sus poderosos aliados, los borgoñones, liderados por el duque de Borgoña.
Lo que quedaba de la Francia leal, al sur del río Loira, era gobernado de forma precaria por el delfín Carlos, un joven príncipe indeciso, sin dinero, sin un ejército efectivo y con serias dudas sobre su propia legitimidad. Residía en una corte itinerante, principalmente en el castillo de Chinon, y era llamado burlonamente el rey de Bourges. En este contexto de colapso político y desesperación nacional, en una pequeña aldea llamada Domremy, en la frontera entre Francia y el territorio borgoñón, nació alrededor de 1412 una niña llamada Jehanne, hija de Jacques d'Arc e Isabelle Romée. Era una campesina más, destinada a una vida de trabajo, matrimonio y anonimato. No aprendió a leer ni a escribir, pero su madre le inculcó una fe católica profunda y sencilla. Desde niña fue conocida por su piedad, su bondad y su devoción. El punto de inflexión en su vida ordinaria llegó cuando tenía 13 años. Según su propio testimonio, un día, mientras estaba en el jardín de su padre, vio una luz brillante y escuchó una voz. Al principio, tuvo miedo, pero la voz, que identificó como la del arcángel San Miguel, le dijo que no temiera, que era una enviada de Dios. A estas primeras visiones se sumaron las de Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, dos santas mártires muy populares en la época. Estas voces, como ella las llamaba, se convirtieron en sus compañeras constantes, sus guías y consejeras. Durante varios años mantuvieron un diálogo íntimo con ella, instruyéndola en la fe. Pero con el tiempo, su misión se hizo clara y abrumadora. Dios la había elegido para salvar a Francia. Tenía dos objetivos específicos: levantar el asedio inglés de la ciudad de Orleans, la clave estratégica para el control del Valle del Loira, y llevar al delfín Carlos a la ciudad de Reims, la catedral tradicional de la coronación de los reyes franceses, para que fuera consagrado legítimamente. Era una misión que rayaba en la locura. Una joven campesina, sin experiencia militar ni conexiones políticas, pretendía liderar los ejércitos de Francia y coronar a un rey. En 1428, con 16 años, Juana dio el primer paso. Se dirigió a la cercana fortaleza de Vaucouleurs, controlada por fuerzas leales al Delfín, y pidió al comandante, Robert de Baudricourt, que le proporcionara una escolta para llevarla a ver a Carlos en Chinon. Baudricourt, un soldado rudo y pragmático, la tomó por loca y la despidió con burlas. Pero Juana era obstinada. Regresó meses después, en un momento en que la situación militar era aún más desesperada. El asedio de Orleans había comenzado y su caída parecía inminente. Esta vez, su convicción y la creciente creencia popular en una antigua profecía que decía que Francia sería arruinada por una mujer, la reina Isabel, pero salvada por una virgen de las fronteras de Lorena, comenzaron a surtir efecto. Baudricourt, quizás por desesperación o por una extraña intuición, finalmente cedió. Le proporcionó a Juana ropas de hombre para el peligroso viaje y una pequeña escolta. En febrero de 1429, Juana de Arco, la campesina de Domremy, emprendió un viaje de 11 días a través de territorio enemigo para encontrarse con su rey. ¿Qué podía tener que decirle una joven analfabeta a un príncipe desesperado que los generales y consejeros más experimentados no hubieran dicho ya? La respuesta cambiaría la historia de Francia. La llegada de Juana de Arco a la corte del Delfín en Chinon, en marzo de 1429,
Es un episodio envuelto en leyenda, pero fundamental para entender su ascenso. La corte era un hervidero de escepticismo, intriga y desesperación. Cuando se anunció la llegada de una joven campesina que afirmaba ser enviada por Dios, la reacción inicial fue de burla y desconfianza. Para ponerla a prueba, se dice que el delfín Carlos se mezcló entre la multitud de cortesanos mientras otro noble ocupaba su lugar. Pero Juana, que nunca lo había visto, se dirigió directamente hacia él sin dudarlo. Se arrodilló y le dijo: «Gentil delfín, mi nombre es Jehane la doncella. El Rey de los cielos me envía a vos, diciéndoos que seréis consagrado y coronado en la ciudad de Reims, y que seréis el lugarteniente del Rey de los cielos, que es el Rey de Francia». Este reconocimiento milagroso impresionó profundamente a Carlos, pero lo que realmente lo convenció fue una conversación privada que tuvieron después. Juana le reveló a Carlos un secreto, una duda que lo atormentaba en lo más profundo de su ser y que solo él conocía: su temor de no ser el hijo legítimo de Carlos VI y, por tanto, no tener derecho al trono. Juana le aseguró que sí era el verdadero heredero. El contenido exacto de este secreto del rey nunca fue revelado, pero tuvo el efecto de disipar las dudas de Carlos y darle una nueva esperanza. Sin embargo, antes de confiarle un ejército, Carlos y sus consejeros tomaron precauciones. Sometieron a Juana a un exhaustivo examen teológico en Poitiers. Durante 3 semanas, un panel de doctores en teología la interrogó sin piedad, buscando cualquier signo de herejía o engaño. Juana respondió a sus complejas preguntas con una sencillez, una astucia y una fe desarmantes. Cuando le preguntaron qué prueba podía dar de su misión divina, respondió: «En nombre de Dios, no he venido a Poitiers para dar señales. Llevadme a Orleans, y allí os mostraré la señal para la que he sido enviada». Satisfechos con su ortodoxia y habiendo verificado también su virginidad, un requisito importante, ya que se creía que el diablo no podía hacer un pacto con una virgen, los teólogos dieron su aprobación. A finales de abril de 1429, Juana, equipada con una armadura blanca hecha a su medida y un estandarte que llevaba los nombres de Jesús y María, marchó hacia Orleans. No era una comandante en el sentido táctico, pero su presencia tuvo un efecto electrizante en las desmoralizadas tropas francesas. Su confianza absoluta en la victoria, su piedad, expulsó a las prostitutas del campamento y exigió a los soldados que se confesaran, y su carisma natural los inspiraron como ningún general lo había hecho. Se convirtió en el símbolo viviente de la causa de Francia. El 29 de abril logró entrar en la ciudad sitiada, llevando consigo refuerzos y provisiones. Su llegada fue aclamada como un milagro por los habitantes de Orleans. En los días siguientes, en contra del consejo de los comandantes veteranos que abogaban por la cautela, Juana impulsó una serie de ataques audaces y agresivos contra las fortalezas inglesas que rodeaban la ciudad. Lideraba desde el frente, con su estandarte en alto, inspirando a los hombres a seguirla. Durante el asalto a la fortaleza de Les Tourelles, fue herida en el hombro por una flecha. Se retiró brevemente, se la arrancó ella misma, se curó la herida y regresó al combate, para asombro de todos. Su valentía fue contagiosa. El 8 de mayo de 1429, menos de 10 días después de su llegada, los ingleses, desconcertados y desmoralizados por esta bruja, abandonaron el asedio. Orleans, que había estado a punto de caer, fue liberada. La victoria
fue tan inesperada y completa que pareció confirmar la misión divina de Juana. Su fama se extendió por toda Francia y Europa. La campesina de Domremy se había convertido en Juana de Arco, la doncella de Orleans. Su primer objetivo estaba cumplido. Ahora tenía que cumplir el segundo y más difícil, llevar a su rey a Reims. La campaña de Loira que siguió fue una serie de victorias relámpago. Las ciudades caían una tras otra ante el avance del ejército francés, galvanizado por la presencia de la doncella. Finalmente, el 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, en el corazón de territorio enemigo, Carlos VII fue solemnemente coronado y consagrado rey de Francia. Juana estaba a su lado, con su estandarte. Había cumplido su promesa. Había dado a Francia un rey legítimo. En ese momento, en el apogeo de su gloria, Juana consideró su misión cumplida. Quería volver a casa. Pero el rey y sus consejeros, ahora que tenían a un talismán tan poderoso, no estaban dispuestos a dejarla ir. Su mayor triunfo sería el preludio de su caída. Tras la coronación en Reims, el impulso de la guerra pareció estancarse. Juana, fiel a su estrategia de ataque directo y audaz, quería marchar inmediatamente sobre París, la capital ocupada por los ingleses y borgoñones. Estaba convencida de que podían tomarla, pero el rey Carlos VII y su corte, especialmente su influyente consejero Georges de la Tremouille, preferían la diplomacia y la negociación. Eran hombres cautelosos, reacios a arriesgarlo todo en una batalla incierta. Comenzaron a ver a Juana no solo como un activo, sino también como una fuerza impredecible y peligrosa. Su popularidad entre el pueblo y los soldados era inmensa, y su línea directa con Dios eludía la autoridad del rey y sus ministros. La corte francesa se dividió en dos facciones: el Partido de la Guerra, liderado por Juana y sus compañeros de armas, y el Partido de la Paz, que abogaba por una tregua con el duque de Borgoña. El rey vacilaba entre ambos. Finalmente, cedió a la presión de Juana y autorizó un ataque a París en septiembre de 1429. El asalto fue mal planificado y recibió un apoyo tibio de la corte. Durante el combate, Juana fue herida de nuevo, esta vez en el muslo por un virote de ballesta. El ataque fracasó y el ejército real se retiró. Fue la primera derrota significativa de Juana y dañó su aura de invencibilidad. Sus detractores en la corte susurraron que quizás su misión divina había terminado, que ya no contaba con el favor de Dios. El rey, desanimado, disolvió el ejército y se enfrascó en una serie de treguas inútiles con Borgoña. Juana se sintió frustrada y marginada. Pasó el invierno en la corte, una heroína en un limbo dorado, ennoblecida por el rey junto a su familia, pero privada del campo de batalla, que era su verdadero elemento. En la primavera de 1430, rompiendo una de las treguas, los borgoñones pusieron sitio a la ciudad de Compiègne, leal a Carlos VII. Juana, sin una orden directa del rey, pero sintiendo que era su deber, reunió a una pequeña tropa y acudió en su ayuda. El 23 de mayo de 1430, durante una salida para atacar un campamento borgoñón, Juana y sus hombres fueron emboscados. Mientras cubría la retirada de sus tropas hacia la ciudad, las puertas de Compiègne se cerraron, dejándola fuera, atrapada entre el enemigo y las murallas. Fue derribada de su caballo y capturada por un arquero
al servicio de Juan de Luxemburgo, un vasallo del duque de Borgoña. La doncella de Orleans estaba prisionera. Su captura fue una noticia de una magnitud inmensa. Para los ingleses, era un regalo del cielo. Creían que su poder no provenía de Dios, sino del diablo, y ahora tenían la oportunidad de demostrarlo. Su objetivo era desacreditarla, destruirla no solo física, sino espiritualmente. Si podían probar que era una hereje, una bruja, entonces la coronación de Carlos VII en Reims, su mayor logro, sería el acto de un rey consagrado por una agente de Satanás, invalidando así su legitimidad al trono. Los ingleses, a través de sus aliados borgoñones, iniciaron negociaciones para comprarla. Y aquí yace una de las grandes traiciones de la historia. El rey Carlos VII, el hombre al que Juana había puesto en el trono, no hizo absolutamente nada para rescatarla. No ofreció un rescate, que era la práctica habitual para prisioneros de alto rango. No intentó un intercambio de prisioneros. No amenazó con represalias. Simplemente la abandonó. ¿Por qué? Las razones son complejas y debatidas. Quizás la corte la consideraba ya una figura incómoda y prescindible. Quizás carecían de los fondos para un rescate tan elevado. O quizás, en un acto de un cinismo supremo, pensaron que una Juana mártir podría ser más útil a largo plazo que una Juana viva y problemática. Fuera cual fuera la razón, su silencio fue una condena. Después de meses de negociaciones y de ser trasladada de un castillo a otro, durante los cuales intentó escapar 2 veces, en una de ellas saltando desde una torre de casi 20 metros, Juana fue finalmente vendida a los ingleses por la considerable suma de 10,000 libras. Fue llevada a la ciudad de Rouen, el cuartel general inglés en Francia. Su destino no sería una ejecución militar, sino un juicio eclesiástico por herejía, un arma mucho más poderosa para los objetivos políticos de sus captores. Se estaba preparando un tribunal, compuesto por clérigos y teólogos franceses, simpatizantes de la causa anglo-borgoñona, para llevar a cabo una de las farsas judiciales más infames de la historia. El juicio de Juana de Arco, que comenzó en febrero de 1431, no fue un proceso para descubrir la verdad. Fue un acto de guerra psicológica y teológica, diseñado para quebrantar a la acusada y obtener una confesión que sirviera a los fines políticos de los ingleses. El tribunal estaba presidido por Pierre Cochon, el obispo de Beauvais, un hombre ambicioso y un hábil político que había sido expulsado de su diócesis por las victorias de Juana y que estaba ansioso por congraciarse con los ocupantes ingleses. El panel estaba compuesto por docenas de doctores en teología y derecho canónico de la Universidad de París, un bastión de la ideología pro-borgoñona. Juana se enfrentaba a los intelectuales más agudos de su tiempo, sola, sin abogado ni consejero. Estaba encarcelada en una fortaleza militar, no en una prisión eclesiástica, como dictaba la ley para los acusados de herejía. Estaba custodiada por rudos soldados ingleses, en constante temor de sufrir abusos sexuales, una de las razones por las que insistía en llevar ropas de hombre, que le ofrecían una mayor protección. El juicio se desarrolló a lo largo de varios meses, en una serie de sesiones públicas y privadas. Las transcripciones del proceso, que afortunadamente han sobrevivido, son un documento extraordinario.
revelan un duelo impresionante entre la campesina analfabeta y la élite intelectual. Los jueces intentaron atraparla con preguntas teológicas complejas y trampas legales. Le preguntaron si se consideraba en estado de gracia divina. Era una pregunta trampa. Si respondía que sí, se la podía acusar de presunción, un pecado de orgullo. Si respondía que no, admitía su propia indignidad. Su respuesta se ha hecho famosa por su brillantez y humildad. Si no lo estoy, que Dios me ponga en él. Si lo estoy, que Dios me mantenga en él. La interrogaron sin cesar sobre sus voces y visiones. Querían que describiera a los santos, su ropa, su olor. Intentaban reducir sus experiencias místicas a alucinaciones o, peor aún, a manifestaciones demoníacas. Juana se mantuvo firme, insistiendo en que sus voces venían de Dios y negándose a traicionar la naturaleza íntima de sus revelaciones. El punto central del conflicto se redujo a dos cuestiones fundamentales. La primera era su insistencia en llevar ropa de hombre, lo que el tribunal consideraba una abominación, una violación de la ley divina. Para Juana, era una cuestión de practicidad y protección, y también un símbolo de sumisión, ordenada por Dios. La segunda y más importante cuestión era su negativa a someterse a la autoridad de la iglesia terrenal, la llamada iglesia militante. Cuando le preguntaron si se sometería al juicio del tribunal, ella respondía que se sometía primero a Dios y a sus santos, la iglesia triunfante. Para sus jueces, esto era el colmo de la herejía. Significaba que cualquier individuo podía reclamar una revelación privada que lo colocara por encima de la autoridad de los papas, los obispos y los concilios. Era una amenaza anárquica para toda la estructura jerárquica de la Iglesia medieval. A pesar de su valentía y su ingenio, el resultado del juicio nunca estuvo en duda. Fue declarada culpable de múltiples cargos de herejía. El 24 de mayo de 1431 fue llevada al cementerio de Saint-Ouen para escuchar su sentencia. Se le leyó una fórmula de abjuración, una confesión de sus pecados y un juramento de obediencia a la Iglesia. Ante la amenaza inminente de ser quemada viva y probablemente confundida y agotada, tras meses de interrogatorios y maltrato, Juana, en un momento de debilidad humana, cedió. Puso su marca en el documento, ya que no sabía escribir, y abjuró de sus visiones. Su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Pero la trampa no había terminado. Cauchon y los ingleses no querían una hereje arrepentida en una prisión. Querían una hereje relapsa, para la cual la única pena posible era la muerte en la hoguera. La devolvieron a su celda en la prisión inglesa, donde, según los testimonios, fue engañada o forzada a volver a ponerse la ropa de hombre que le habían dejado. Unos días después, los jueces la visitaron y la encontraron de nuevo con atuendo masculino. Cuando le preguntaron por qué, declaró que había sido un error abjurar, que sus voces la habían reprendido y que todo lo que había dicho era por miedo al fuego. Había caído en la trampa. Al volver a sus errores anteriores, fue declarada hereje relapsa. Su destino estaba sellado. Ya no había vuelta atrás. En la madrugada del 30 de mayo de 1431, Juana fue despertada en su celda. El obispo Cauchon y otros clérigos entraron para comunicarle su sentencia final. Sería ejecutada
esa misma mañana. Al oír la noticia, Juana se derrumbó, lloró, se mesó los cabellos y lanzó un grito de angustia y acusación contra Cochón. «Obispo, muero por vuestra culpa». Apeló a Dios, protestando por la crueldad de que su cuerpo, que nunca había sido corrompido, fuera reducido a cenizas. En su desesperación, se le permitió confesarse y recibir la comunión, algo inusual para un hereje excomulgado. A las 9 de la mañana fue sacada de su celda. La vistieron con una túnica de penitente y le pusieron en la cabeza una mitra de papel con las palabras hereje, relapsa, apóstata, idólatra. Fue llevada en una carreta a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. La plaza estaba abarrotada. Se había construido un alto andamio con la pira para que todos pudieran ver la ejecución. La ataron al poste. Su calma y su piedad en esos últimos momentos conmovieron a muchos de los presentes, incluyendo a algunos de sus jueces y a los soldados ingleses, que empezaron a temer que estuvieran quemando a una santa. Juana pidió una cruz. Un soldado inglés, conmovido, hizo una pequeña cruz con 2 trozos de leña y se la dio. Ella la besó y la colocó sobre su pecho. También pidió que se sostuviera una cruz de una iglesia cercana frente a ella, para poder mirarla mientras moría. El verdugo, Geoffroy Terage, encendió la pira. A medida que las llamas crecían, el humo comenzó a asfixiarla. Sus últimas palabras, gritadas con toda la fuerza que le quedaba, fueron para su Señor: «Jesús, Jesús, Jesús». Su cabeza finalmente cayó hacia adelante y el silencio se apoderó de ella. El fuego continuó ardiendo. Para asegurarse de que no quedara ninguna reliquia que pudiera ser venerada por sus seguidores, los ingleses ordenaron al verdugo que avivara el fuego para consumir completamente el cuerpo. Una vez que las llamas se extinguieron, recogieron sus cenizas y los restos de su corazón, que según la leyenda no se había quemado, y los arrojaron al río Sena, para que no quedara rastro físico de la doncella de Orleans en la tierra. La ejecución de Juana de Arco no tuvo el efecto político que los ingleses esperaban. En lugar de desacreditar a Carlos VII, su martirio la convirtió en un símbolo aún más poderoso de la resistencia francesa. La guerra continuó, pero la marea había cambiado irreversiblemente. La confianza y el sentido de propósito nacional que ella había inspirado no se extinguieron con las llamas de Rouen. En los años siguientes, el ejército francés, reorganizado y modernizado, fue de victoria en victoria. Carlos VII, el rey ingrato, resultó ser un monarca capaz y astuto. En 1453, con la toma de Burdeos, la Guerra de los 100 Años llegó a su fin. Los ingleses fueron expulsados de toda Francia, a excepción de Calais. 20 años después de su muerte, la victoria de Juana era completa. A medida que Carlos VII consolidaba su poder, la irregularidad y la injusticia del juicio de Juana se convirtieron en una mancha embarazosa para su reinado. ¿Cómo podía el rey de Francia deber su corona a una hereje condenada? En 1450, inició un proceso para investigar el juicio. A instancias de la madre de Juana, Isabel Romé, y del inquisidor general de Francia, el Papa Calixto III, autorizó un nuevo juicio de apelación, conocido como el juicio de nulidad o de rehabilitación. Este proceso, que tuvo lugar entre 1455 y 1456, fue tan exhaustivo como el juicio original. Se entrevistó
a más de 100 testigos, soldados que lucharon a su lado, ciudadanos de Domremy y Orleans, e incluso algunos de los clérigos que habían participado en su condena. Sus testimonios pintaron un retrato unánime de una joven piadosa, valiente y devota. El tribunal concluyó que el juicio original había estado plagado de fraude, engaño y vicios procesales, y que había sido motivado por el odio político y no por el celo religioso. El 7 de julio de 1456, el veredicto de culpabilidad fue anulado. Juana de Arco fue declarada inocente y mártir. Su honor fue restaurado. El legado de Juana de Arco es uno de los más extraordinarios y polifacéticos de la historia. Ha sido reclamada por casi todas las ideologías imaginables. Para la Iglesia Católica, es una santa, canonizada en 1920, un modelo de fe y pureza. Para los nacionalistas franceses, es la encarnación patriótica de la nación, la salvadora que unió al país contra el invasor extranjero. Para las feministas, es un ícono de la fuerza y la independencia femenina, una mujer que rompió todas las barreras de género de su tiempo para liderar a los hombres en la batalla. Para los militares, es un genio estratégico. Para los artistas, una fuente inagotable de inspiración. Su historia desafía cualquier categorización simple. Fue una mística genuina, una esquizofrénica con alucinaciones auditivas, o una joven extraordinariamente inteligente y carismática que utilizó el lenguaje de la religión, el único disponible para ella, para llevar a cabo una misión política. Quizás fue una combinación de todo ello. Lo que es innegable es su impacto. En poco más de un año, una adolescente analfabeta cambió el destino de 2 naciones. Pero su historia es también una advertencia atemporal sobre los peligros del poder y la política. Fue creada por una necesidad política desesperada y fue destruida por la misma política una vez que dejó de ser útil. Su juicio nos muestra cómo las instituciones, ya sean estatales o religiosas, pueden pervertir la ley y la teología para servir a fines mundanos. Fue traicionada por el rey al que sirvió y por la iglesia en la que creía, y sin embargo, su triunfo final fue póstumo y absoluto. Sus jueces, como Cauchon, son recordados hoy solo por su papel en su persecución. El rey al que coronó, Carlos el Victorioso, es a menudo llamado Carlos el Bien Servido, un reconocimiento de que su victoria se debió en gran medida a ella. Juana, la campesina de Domremy, la hereje quemada en Rouen, trascendió a sus enemigos, a su rey y a su propia muerte. Y así nos enfrentamos a la pregunta final que arde con la misma intensidad que supira. ¿Qué es lo que da a una persona la fuerza para enfrentarse al poder absoluto del Estado y de la Iglesia, armada solo con su convicción? La historia de Juana de Arco no nos da una respuesta fácil, pero nos muestra que, a veces, la fe de un solo individuo puede ser más poderosa que todos los ejércitos y tronos del mundo, 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 tronos del mundo,
tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del mundo, tronos del